Bueno, ahora sí, abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Mateo, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Amén. Bueno, esta historia es del comienzo de la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo pasó todo lo de él. Y le puse como título a esta enseñanza, es un encuentro de lo espiritual con lo terrenal. Hay personas en internet, 4, un saludo para aquellos 4 y para los que después verán esta predicación, espero que sea de bendición para sus vidas. Bueno, dice la palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto se me hizo maravilloso de lo que les digo, de ese encuentro entre lo espiritual y lo carnal, porque acá vamos a ver la primera vez en la historia de la humanidad y veremos que algo pasa así, y es que una mujer sin tener relaciones resulta embarazada. En esos tiempos o en estos tiempos actuales, si pasara eso para nosotros sería algo tenaz, tenaz, tenaz. Si uno ve lo que está pasando, lo de la fecundación in vitro, es, pues es algo que se está saliendo de los parámetros de Dios. Pero esto fue algo concebido realmente por Dios, por el mismo Espíritu de Dios que cubrió a María para que tuviera un hijo. ¿Y quién era ese hijo? El que nos haría dar la salvación. Y dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Eso era lo que les decía. No ha habido, ni habrá en el mundo, una concepción de esta manera, de que una mujer resulte embarazada sin que haya una fecundación externa, sea algo, sino algo que sea del Espíritu. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. No importa cuánto la ciencia trate de llegar a compararse con Dios o llegar a hacerlo, nunca lo va a poder hacer. Porque lo que es concebido de la carne es, ¿cierto? Y si los científicos están llegando a que las mujeres tengan hijos sin necesidad de un esposo y esto, jamás lograrán que esta persona sea santa, como si lo fue Jesús. Para ir avanzando dice, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahorita yo les decía al principio que Dios nos dio autoridad, ¿cierto? Dios nos dio algo y nos hace responsables de algo. Y si vemos a José, José que era responsable, que era la autoridad, José iba a ser la autoridad de este hogar, José iba a ser la cabeza de María, iba a ser el padre de Jesús, ¿cierto? Imagínense la responsabilidad que le venía a José tan grande, educar correctamente a Jesús, encaminar al mismo Jesús hacia Dios. Y esto es una responsabilidad que era grande, grande, grande. Y para los papás esto sigue siendo así. Es responsabilidad como padres que llevemos nuestros hijos hacia Dios. Es nuestra responsabilidad como padres que
nuestros hijos vean en nosotros la imagen de Dios también. No esperemos que en el colegio o en la calle o en la iglesia aprendan lo que tiene que enseñarse en la casa. Hay cosas que corresponden en la casa, no es responsabilidad de otros, sino de nuestro hogar. Y la Biblia lo dice en cuanto a los padres y cuanto al esposo también, es responsabilidad del esposo eh, hacer sus devocionales, que la presencia de Dios siempre esté. Eso es una responsabilidad que nos toca a nosotros los hombres. Y eso me hacía pensar mucho que qué habría pasado si esa concepción se hubiera dado en nuestros tiempos. ¿Cuál cree que ustedes que habría sido la reacción normal de una persona ante esta situación, que su prometida le diga estoy embarazada antes de casarse? ¿Ah? No sé, ahorita todos espirituales, no, la dejo y me voy callado. No creo, no creo, yo creo que uno, o cuando ella le esté contando, yo creo que uno se enoja y le canta sus 5 verdades y se va, bota a la puerta, sin irnos al extremo, porque pues si vemos hoy en los últimos tiempos es muy común que alguien por celos mate a su pareja, o muchas veces llega el maltrato físico, llega el maltrato verbal, muchas cosas que se pueden presentar. Pero nos dice la Biblia que José era un hombre justo y que no quería infamarla. Yo creo que él se quedó callado cuando María le dijo esto, y yo creo que no sé si se sentó, se desmayó, pero no creo que haya sido fácil. Y Dios pensaba en esto, y Dios pudo haber utilizado otra manera para que no fuera tan duro para José, y pudo haberle dicho a José antes lo que iba a pasar. Pero no lo quiso hacer así Dios. Dios primero se le presentó a María, le dice que ella va a dar a luz algo que es del Espíritu, y le dice el nombre que es eso. Y después de esto me imagino que María viene y le cuenta a José, porque pues ella era una mujer justa también, y vino y le contó la verdad. Yo creo que este hombre se quedó sin palabras, y ay Dios mío, ahí se empezar a reflexionar y empezar a buscar de Dios. Pero me ayuda a pensar muchísimo eso, cómo es la reacción de nosotros si somos justos. Normalmente nosotros en una discusión tendemos a empezar a discutir, empezamos a dar nuestros argumentos, y muchas veces estas discusiones se prestan para que Satanás trabaje en medio. Si se calientan los ánimos, muchas veces alguien termina escuchando lo que el otro no dijo, y no les ha pasado eso, que uno está discutiendo con alguien y uno escucha lo que no es, y uno se empieza a subirse de ánimos, cuando después uno como que se calma, se calma y le pregunta a la otra persona, ¿qué fue lo que usted dijo? Y resulta que esta persona dijo algo totalmente distinto a lo que uno había pensado. Y es eso, es uno en un momento de enterarse de una noticia fuerte, yo creo que uno que se debe quedar callado y pensar cómo debe ser mi reacción. O decirle a Dios, Señor, dame fuerzas para asumir esto que me estoy enterando. Lo que les digo, no debe ser nada fácil que uno se vaya a casar y su prometida le diga, no sé si minutos antes, días antecitos de su boda, es que estoy embarazada. O que uno le den una mala noticia, como que su familiar está bien, y de un momento a otro le dicen, no, su familiar está que se muere. Uno tiene dos reacciones: o empezar a pelear contra Dios, o tal vez coger a la persona que está al frente y empezar a desquitarme, porque no es justo, yo no merezco esto. Pero igual pues, si es en caso de muerte, todos nacimos para morirnos, ¿no? Nosotros no tenemos nada comprado para decir que nunca moriremos. Lo único es que dice que los que conocen a Jesús no verán muerte, no morirán, porque vivirán eternamente. Pero el resto, humanamente, todos tendremos que morir algún día. Lo malo es que nosotros nos aferramos a la vida. Creemos que la vida es una obligación de Dios hacia nosotros. Creemos que nuestros familiares estén con nosotros siempre es una obligación de Dios. Y debe ser muy duro asumir la partida de un ser querido. Pero si entendemos, si somos justos, entendemos que Dios tiene un propósito con esto. Nosotros nos vamos a acercar ante Dios totalmente distinta. Nos vamos a acercar distinto, le agradeceremos por la situación en la que estamos pasando. Yo creo que José tal vez de pronto le pudo haber dicho, gracias Dios, porque mira lo que me salvaste, mira esta mujer que me ibas a dar. Y miren lo que más adelante iba a pasar con esta mujer, con este hombre. Dice versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo,
José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice que se le apareció en sueños a José el ángel, ¿cierto? Pues ya estaba dormido José. Yo creo que aún José, aún dormido, Dios le empezó a hablar. Pero yo creo que después de que él dejó a María, después de que él se enteró de la noticia, él siguió buscando a Dios. Y él quería saber qué debería hacer. ¿Qué hubiera pasado si José decide llenarse de motivos? Muy seguramente no habría escuchado la voz de Dios cuando él le habla. Cuando uno se llena de argumentos, normalmente no hay poder humano y hay veces ni el divino lo escuchamos. Porque estamos tan enceguecidos en nuestros pensamientos, estamos tan enceguecidos en nuestra ira que nos queda muy difícil escuchar la palabra de Dios. Por eso es muy importante que antes de que digamos algo, antes de que actuemos algo, preguntémosle a Dios. Dios sabe por qué pasa cada situación. Dios sabe por qué tal vez tenemos un momento difícil con una persona en una discusión. Igual dice, la Biblia dice, enojados pero no pequéis. Airaos, airaos, uy, sí, airaos. Pero bueno, ¿qué nos habla de esta airaos? Nos habla que uno también puede tener el derecho a enojarse, ¿cierto? Pero ese enojarme no significa que yo voy a gritar, yo voy a alzar a hacer lo que se me da la gana vulgarmente. Que entonces porque estoy bravo, usted me conoce así, entonces boto la loza y rompo con la vajilla, acabo con la casa del perro, la trato como se me da la gana, lo trato como se me da la gana, me desquito con mis hijos, me desquito con mis empleados. Uno no puede hacer eso, uno no puede hacer eso. Y que lo mejor muchas veces en un momento de ira, guardar silencio. La Biblia dice que aún el que guarda silencio es hallado como sabio. Y normalmente uno hace todo lo opuesto. Con ira uno no se quiere quedar callado, uno quiere decirle sus 5 verdades a todo mundo. O ahora se encuentra el que se las dé, venga y que le va a cobrar la que me dé. Y Dios nos muestra con este hombre, con un hombre humano, cómo debe ser nuestra reacción. Cómo debe ser nuestra reacción. Y lo que les digo volviendo a eso, imagínense que estén por casarse y su mujer le diga que está embarazada. Yo creo que uno no está de ánimos, yo no creo que uno hable palabras de amor hacia esta mujer, o en caso contrario que fuera el hombre el que le dice que dejó por allá una mujer embarazada. No creo que sea algo fácil de afrontar, pero uno debe ser justo. Y pensando en estas cosas, pues un consejo para que si alguna dice, ay, conocí el hombre de mi vida y él se entera algo mal de usted y la trata mal, medite su relación, piénselo. Piense si este hombre es tan justo como parece ser. Que si no es capaz de respetarla, si no es capaz de perdonar lo que usted haya hecho en su pasado, no creo que le espere muchas cosas buenas para su futuro. O en caso contrario, también si la mujer no respeta al hombre, piénselo, en hombres también, cuál es la clase de mujer que usted va a escoger por esposa. Eso es algo de pensar y eso es algo de preguntarle a Dios, eso no es un juego. En un matrimonio usted tiene la posibilidad de vivir un paraíso o de vivir un infierno. Si usted consigue una mujer sabia, normalmente va a ser edificado su hogar. El hombre dice que en Salmos dice que el nombre de su esposo va a ser engrandecido en las plazas a causa de la mujer que tiene en casa, ¿cierto? Pero dice que también es cuestión del marido respetar y honrar a su mujer. Eso nos habla que en caso de un problema se debe solucionar en casa, no salir a ventilarlo a los 5 vientos, o hogares que pelean delante de todo el mundo sin importarle quién esté, lo tratan al hombre, lo por debajean, no lo respetan. El hombre trata a la mujer como si fuera su muchacha de servicio. Y Dios le dio fue una ayuda idónea, no una muchacha. Dios nos dio una ayuda idónea a nosotros los hombres, no nos dio para que cumplamos todos los deseos de la mujer, porque tampoco creo que eso sea bueno. Pero sí nos dice a los hombres que debemos amar a nuestras mujeres y a las mujeres para que sean sabias y se sometan a los hombres. Y es muy chévere ver la palabra como algo que cuando dice le manda dos cosas al hombre y a la mujer,
Y al hombre le manda, ama a tu mujer como a ti mismo. Y a la mujer le dice, someteos a vuestros maridos. Y son dos cosas que normalmente son difíciles para los dos. Normalmente para los hombres nos es difícil mostrar amor y a las mujeres normalmente les es más difícil someterse. Normalmente en la casa donde hay hombres y mujeres normalmente es como más sometido el hombre que la misma mujer, ¿cierto? Pero en la misma casa el hombre normalmente es el que menos demuestra afecto. Pero la palabra nos está diciendo que los dos debemos ser algo que normalmente en nuestra naturaleza es difícil de ser. Pero esto solo lo podemos conseguir es mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas. No va a ser por nuestra naturaleza humana que vamos a lograr esto. Entonces, pensemos las cosas como las estamos haciendo, pensemos en lo que estamos escuchando. Si Dios nos permite escuchar algo de una persona, no es para que lo pongamos en conocimiento de todo mundo, es porque Dios nos dio la capacidad de dar una palabra de sabiduría para dar un buen consejo o para que oremos la persona, no para que lo pongamos en boca de todos los demás. Yo creo que si la persona se quisiera enterar, se lo contaría al resto y no, pues aún. A menos que uno sepa que se lo cuenta a ese y ese se lo cuenta al resto. Entonces, uno debe saber que nosotros somos autoridad donde estemos. Nosotros somos autoridad y si Dios permite que nos enteremos de algo, si Dios permite que estemos en un puesto es porque sabe que somos capaces de tener lo que vamos a ser capaces de manejar, lo que vamos a ser justos con nuestros empleados. Si Dios nos da la oportunidad de casarnos, Dios sabe que vamos a ser justos con nuestra pareja. Si nos da la oportunidad de ser padre, nos está diciendo que nos permite ser justos con nuestros hijos. Sea lo que sea, nosotros en cualquier lugar que estemos, nosotros somos autoridad porque somos hijos de Dios. Algunos tienen más autoridad que otros. Y no por eso, sino por la cantidad de personas que Dios pone como a su cargo. No porque uno sea más o porque el otro sea menos, sino es porque Dios lo permite. Dios permite que uno lo haga de esta manera. Eh, Siguiendo con esto, pensando en lo de cuando dice que no temas en recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo creo que en este momento cuando José supo esto, tuvo paz, tuvo la respuesta a lo que estaba buscando. Se dio cuenta que su futura esposa no era que la había embarrado, se dio cuenta que hizo bien al no salir a contarle a todo el mundo. No sé si en la antigüedad también, porque bueno, cuando la mujer era encontrada en adulterio, era digna de muerte. O si el marido salía de viaje y tenía sospechas, dice que la llevaban ante el sacerdote, debería tomar un vaso de agua y si su vientre se inflamaba era porque había sido de fornicación, caía muerta. No sé si cuando estaba comprometida también pasara lo mismo. Si tal vez solamente por el hecho de estar comprometidos, haber dicho que esa mujer está embarazada, lo hubieran sacado y lo hubieran matado y la historia de Jesús de pronto se hubiera demorado un poco tiempo más, ¿cierto? Pero Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios permitió que María se uniera con José porque José era justo y ella merecía que se le hiciera justicia también. Imagínense en donde José salga a hablar de esta mujer, lo que le digo, de donde hubiera sido tal vez golpeada o tal vez donde ya la gente la mire con rechazo, lo que iba a pasar con Dios no hubiera sucedido de la manera que sucedió. Se necesitaban varias cosas y eso pienso que uno debe ser justo donde esté. Si Dios tiene algo para hacer con una persona en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en los que estén estudiando, y la persona no ve la justicia en usted, ¿cómo esperan que reciban de Dios? ¿Cómo esperamos que las personas sean llenas de Dios si nosotros no estamos mostrando algo justo humanamente? Si cuando nos enteramos de algo lo que hacemos es empezar a criticar, si en un momento de ira empezamos a gritar y actuar de esta manera, ¿cómo esperamos que las personas reciban de Dios? Es algo muy difícil, a Dios nadie lo ha visto, yo creo que desde la antigüedad es algo difícil. Nos habla que Dios se comunicó por medio de ángeles, le mandaba mensajes a las personas, pero nadie ha visto a Dios. ¿Cómo van a creer en Dios si no lo han visto?
Y más difícilmente, ¿cómo van a creer en Dios si en lo que están viendo no están viendo un reflejo de Dios? Muchas veces nos preguntamos, ay Señor, ¿por qué invito a la gente a la iglesia y la gente no llega? ¿Por qué no miramos cómo está haciendo nuestras vidas delante de estas personas? ¿Por qué no miramos si nuestras palabras están siendo consecuentes con nuestros actos? ¿O nuestros actos son iguales a nuestras palabras? Eso es lo que debemos pensar, eso es lo que debemos mirar si somos justos realmente, como muchas veces tal vez lo pensamos nosotros. Muchas veces nosotros nos creemos que somos los más justos y tal vez si vamos y miramos a, a la palabra no somos realmente tan justos como lo creemos ser. Muchas veces creemos que somos justos por ciertos momentos y un justo es justo en todo tiempo, no cuando le conviene. Nosotros no podemos ser justos solamente en los momentos que vamos a tener algún beneficio. Nosotros debemos ser justos en todo tiempo. Nosotros debemos ser justos. Nosotros debemos aprender a preguntarle a Dios también qué es lo que debemos hacer en cada situación. En cada situación. Antes de tomar cualquier decisión, antes de que salgan de nuestra boca palabras hirientes, palabras que tal vez van a causar un daño muchas veces irremediable en las personas, preguntémosle a Dios qué debemos hacer. La respuesta de Dios no va a ser una respuesta equivocada. Dios no se va a equivocar en lo que hace. Pero nosotros normalmente cuando abrimos nuestra boca, cuando actuamos, después empezar a reparar una cantidad de relaciones por cosas que nosotros hicimos y lo peor, que después empezamos a echarle la culpa a Dios. Ah, pero ¿por qué Dios mío mis papás están bravos conmigo? Ah, ¿por qué mis papás son así conmigo? O los papás, ¿por qué mi hijo es así? Y no hemos pensado tal vez en si hemos actuado con justicia en ciertos casos. No sé si a los papás le ha pasado que algún día se enteran algo del hijo que como que no es tan grave, pero no tuvieron un buen día en su trabajo y llegan y por el momento que vivieron reaccionan de una manera indebida delante de sus hijos. Y el problema no es, no es solo eso, el problema es que después uno no tiene el valor de ir a reconocer su error. Reconocer el error es algo de valientes. Aceptar que uno se equivocó es algo que realmente no lo hace todo el mundo. Yo creo que es algo de lo más difícil. Yo veo cada día que cuando uno se equivoca, después ir a decirle a esa persona, discúlpeme, me equivoqué, dije lo que no debía, juzgué las cosas antes de tiempo, es difícil, ¿cierto? Es difícil aceptar nuestro error. Pero nosotros nos evitaríamos todo esto si le preguntáramos a Dios, ¿qué debemos hacer? Que yo creo que fue lo que hizo José. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué obtuvo él? Su respuesta. José tuvo la respuesta, toma a María, no temas temor, no tengas temor que el hijo que ya tiene es de Dios. ¿Y qué nos muestra la Biblia a partir de ahí? Un hombre totalmente diferente. Un hombre que en otra ocasión, después de que nace Jesús, eh, dice la palabra que el rey de esa época quería mandar a matar todos los niños porque los reyes magos no se habían presentado ante él. ¿Y cómo se le presenta otra vez el mensaje de Dios a José? Por medio de un sueño. Dice que un ángel se le apareció a José y le dice, toma a tu mujer y al niño y huye hacia Egipto. Y es interesante esto cómo empieza a marcar una diferencia en la vida de José, por algo que hizo al principio, él actuó con justicia. Y después que empezó a recibir palabra de Dios para saber a dónde tenía que ir, para saber qué era lo que tenía que hacer. Pero eso en ningún momento no significó que José no tuvo que haber dado un buen ejemplo. Y eso nos debe llevar a nosotros a pensar en cada cosa que hagamos de una mala decisión, vamos a tener o buenas consecuencias o malas consecuencias. Si nuestra decisión es buena, las consecuencias que vamos a tener yo creo que son buenas y van a ser guiadas por Dios. Pero si nuestra decisión que tomamos es la incorrecta, yo creo que va a pasar mucho tiempo en que se empiecen a reparar muchas cosas. Muchas veces las relaciones son afectadas por una mala palabra. Hay muchas familias destruidas por una palabra que dijo el esposo, la esposa y la otra persona no la pudo perdonar. Y lo peor es que eso no solamente afecta a esa pareja, sino afecta a familias. Entre hermanos pasa eso.
Muchas veces entre hermanos se dicen palabras y el hermano se le cuenta a su primo o otro hermano si tiene más hermanos, y entonces cuando usted se da cuenta toda la familia resultó involucrada por una discusión o por algo que eran de dos personas solamente. Y eso nos lleva a que pensemos cómo actuamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos ante nuestras situaciones. No esperemos que las cosas salgan bien cuando nosotros somos llevados por la ira. No esperemos que las cosas salgan bien cuando nosotros juzgamos las cosas según nuestra opinión, según lo que nosotros pensamos que es correcto. Y lo otro es, ténganlo por seguro que si nosotros somos justos, Dios nos hará justicia. Aunque las cosas parezcan que no, Dios nos hace justicia a su tiempo. Dios no va a permitir que su pueblo quede en vergüenza. Cuando usted es justo, Dios lo permite saber a las personas. O hay personas que parecen ser justas y tal vez con el pasar de los días, los meses, los años, usted resulta encontrando que esa persona no era lo que aparentaba. Porque dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y que todo se sabrá. Si nosotros somos justos y tal vez las cosas parecen que no, no importa, Dios le hará justicia. Dios sacará la verdad a la luz. Y nosotros vemos en la Biblia muchos casos de personas que vivieron cosas muy fuertes por cosas que parecían que eran injustas, pero Dios les hizo justicia. Para nosotros tal vez se nos haría injusto lo que le pasó a José cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo, era algo injusto, ¿cierto? Pero ¿qué terminó haciendo? Dios terminó haciéndole justicia. Dios lo terminó llevando a la casa de Potifar y lo puso en un lugar alto. Pero después, ¿qué pasa? Una mujer se le ocurre quitarse la ropa y como él no la quiso tomar, dice que él dejó la ropa cuando ella salió, ¿sí? Dejó la túnica. Esto sería algo injusto de que lo juzgaran por algo que él realmente no hizo. La mujer es la que se le ofrece y él es el que ahora va a resultar en la cárcel, podría ser hasta muerto. Y es enviado a la cárcel, pero ¿qué pasa estando en la cárcel? Dios también le hace justicia. Utilizó los sueños de otras personas y que le mostró la revelación para después que ser puesto en algo muy grande, ser puesto como gobernador de Egipto. Era el segundo después de Faraón. Dios le hizo justicia. Por eso si hay alguien que siente que está pasando algo injusto, no se preocupe, Dios le hará justicia. Dios le hará justicia. No sé en qué momento, pero Dios le hará justicia. Dios limpiará su nombre. Pero el que está haciéndose pasar por justo y no lo es, no espere que Dios lo haga quedar bien, porque no va a pasar. No va a pasar esto. Dios no va a recompensar al injusto. Dios recompensa al justo. Para continuar, dice versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este versículo yo creo que es uno de los que más me encanta cada vez que pienso que nosotros somos salvos de nuestros pecados es por Jesús, por nada más. No somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por lo que queramos hacer, no somos salvos por venir a la iglesia, no somos salvos por levantarnos brazos, nosotros somos salvos solamente por Jesús. Eso es lo que nos hace salvos. El venir a la iglesia, levantar nuestros brazos, el cantar, el ser justo es solamente el resultado de nuestra relación con Jesús. Es solamente el resultado de haber nacido de nuevo. No es nada más, porque esto que nos habla es algo espiritual. Los pecados es algo espiritual también. Es una rebelión directa contra Dios. Es decir, que hago las cosas porque yo pienso que son correctas y muchas veces sabiendo que son incorrectas. Y solamente es por Jesús que podemos ser libres. Solamente por Jesús que podemos ser salvos. No, no esperemos que pase algo fuerte en nuestras vidas para decir que, ay, ahora sí voy a entregar mi vida a Jesús. Como muchas personas lo tienen. No, 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 yo estoy muy joven, voy a vivir un tiempo lo que yo quiero y después me arrepiento. ¿Cuántas personas se han muerto sin tener la oportunidad de arrepentirse?
Porque les digo, nadie de nosotros tenemos la vida comprada. Nadie. Nadie de nosotros no sabemos en qué momento podamos fallecer. Nosotros no sabemos en qué momento nuestra familia, alguno pueda fallecer, algún amigo. Pero sí tenemos algo seguro y es que cada día tenemos la oportunidad de poder compartir sobre Jesús, de poderle mostrar a la gente la salvación, de cada día aferrarnos a la salvación. Porque la palabra dice que debes correr la carrera de la fe. Es algo diario. En una carrera uno no creo que arranque y en mitad de camino pare y espere ganar la carrera. Porque cuando se dé cuenta mucho lo van a pasar, ¿cierto? Uno no puede parar y decir, ay, ahorita voy a tomar una pausa porque pronto uno tomando la pausa se cansa. Y ya después le da pereza retomar. Y muchas veces uno con Dios toma decisiones así. Tiene un ministerio, Señor, voy a parar por un tiempo porque voy a hacer esto. Y normalmente después se termina uno alejando de Dios. Se termina uno alejando de Dios. Uno en la vida cristiana no puede hacer pausas. Uno en la vida cristiana no le puede decir a Dios, voy a parar por un momento. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Como no puede pasar que un deportista pare. Nuestras vidas no puede pasar eso en ningún momento que nosotros digamos que nos vayamos a detener. No importa la situación, no importa lo que estemos pasando, no nos podemos detener a tomar tiempos con Dios. Debemos al contrario buscar cada día más de Dios, ¿cierto? Un deportista de alto nivel cada día incrementa más sus tiempos de entrenamiento. Así es la vida de un cristiano. Uno empezar, yo creo que es de abajo y empieza a crecer uno con Dios. Sus tiempos de oración deben crecer, sus tiempos de ayuno deben crecer. Uno no puede esperar que las cosas le salgan bien solamente cuando busca a Dios en medio del problema. Y aún así muchas veces decimos que yo soy re cristiano, pero no sé si Dios lo conozca de esa manera. O tal vez Dios ya lo conoce a uno, ay, viene otra vez necesitado porque está orando. Le va a responder. Y eso no debe ser la vida de uno así. Nosotros dice que nosotros debemos dar gracias de Dios ante todo, en todo el tiempo. Sea que estemos en problemas, sea que estemos en bendición, no podemos detenernos con Dios. Nuestra búsqueda con Dios debe ser algo incesable, es algo que no debe parar nunca, es algo que debe crecer día a día. Cuando uno aprende a amar a alguien, uno quiere pasar cada vez más tiempo con esa persona. Cuando me acuerdo que era novio de Sara, yo, pues no hablábamos mucho, pero sí nos llamábamos como 10 veces al día. Pero las conversaciones no eran largas, pero sí me interesaba saber cómo estaba, sí me interesaba saber qué le pasa. Y yo creo que así es Dios con uno. Dios quiere saber que todo lo que nos pasa, y no, aunque no tendría necesidad porque Dios todo lo sabe, pero Dios quiere que tengamos esa comunicación con Él. Dios quiere que le digamos que estamos agradecidos por nuestro trabajo, que estamos agradecidos por la situación que estamos viviendo. Pero muchas veces nos acordamos de Dios solamente en medio de la aflicción, solamente en medio de la necesidad. Y la palabra es muy clara cuando dice que uno no puede servir a dos señores, que uno ama las riquezas o ama a Dios, que aborrece uno o aborrece el otro. Entonces, meditemos qué es lo que estamos haciendo, meditemos qué es lo que nos está robando el tiempo de Dios. Yo pienso algo y es en el Génesis cuando el hombre es expulsado del paraíso, que el hombre, Dios le dice que ahora empezará a trabajar y que tendrá que con sudor y esto recibir el fruto de la tierra. Eso fue una maldición, eso fue una maldición. Cuando nuestro trabajo, nuestro estudio nos está quitando el tiempo de Dios, no es una bendición. Nada de lo que venga de Dios nos puede quitar el tiempo de Él. No es posible que Dios lo que nos da es para que lo glorifiquemos a Él y ahora resulta que lo que Él nos dio lo que hizo fue apartarnos de Él. O una de dos, o no viene de Dios, o yo no le estoy dando la gloria a Dios con lo que estoy teniendo en mis manos. Yo no puedo dejar que nada me robe el tiempo de Dios. Si para mí primero está hacer un trabajo, si para mí primero está hacer un negocio, si para mí primero está el ministerio antes de mi relación con Dios, eso está mal. Eso está mal. Todo eso debe ser el resultado de mi intimidad con Dios. De nada más. No puede pasar.
algo diferente que las cosas nos salgan bien cuando nosotros estamos bien con Dios. Es donde nuestros trabajos tienen que empezar a ser una bendición. Es donde nuestro estudio tiene que empezar a ser una bendición. Es donde nuestra relación como hijos tiene que ser una bendición. La relación como padres. Donde queremos que estamos tenemos que ser una bendición, pero eso es por causa de darle la gloria a Dios. Continuemos el versículo 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, que por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acá vemos nuevamente que todo era parte del plan de Dios. Dios necesitaba una mujer virgen para que pasara el nacimiento de Jesús, pero también necesitaba un hombre justo al lado de esta mujer. Necesitaba un hombre que le hiciera justicia a esta mujer. Necesitaba un hombre que no fuera a permitir que el nombre de su esposa fuera mal hablado, ni que por la boca del mismo la gente empezara a hablar mal de su esposa. Eso nos habla que Dios donde nos pone es por un propósito. Dios no nos pone en vano en ningún lugar. Dios no nos pone porque sí. Dios no nos pone porque está aburrido. Ay, este man ya no tiene nada que hacer, venga y lo mando acá un tiempo. Dios nos pone en algún lugar por algo. Por algo, y eso es muy necesario que siempre estemos conectados con Dios para saber si estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto. Hace como unos 6 meses recuerdo una vez que mis papás estaban enfermos y se fueron donde mi hermana a quedarse y me quedé solo. Y yo desde la noche anterior estaba pensando que al otro día tenía que madrugar. Y estoy orando, me levanté temprano y fui mucho más temprano para el trabajo, pero algo dentro de mí me decía que no, que yo no tenía que entrar al trabajo, pero algo por dentro de sí me decía que sí era así. Era como una confusión. Y hubo un momento que pasando el puente la 92 con 30 venía un señor en una cicla de esas panaderas y venía con 2 costales de papas. Él iba a subir el andén y otra persona como que la atravesó y por el peso, él por esquivarlo se cayó. El señor no cayó, pero sí le cayeron todas las papas y todo eso. Y yo en el momento que pasé eso, fue algo raro y hasta vergüenza me da, pero eso me enseñó varias cosas. Fue cuando yo vi que pasó eso, yo seguí caminando y me quedé mirando al Señor. La palabra que vino a mi mente fue, para eso fue que usted se levantó temprano. Y yo, ay, ¿será que me devuelvo y le ayudo a levantar las papas? Pues era lo que tenía que hacer, pero me quedé mirándole y, nada, se puede solo. Y seguí y me fui. Y después me quedé pensando, pasando unas cuadras le empecé a pedir perdón a Dios porque si Dios me lo confirmó porque las palabras de decir para eso fue que se levantó temprano era algo y uno dirá, ah, no, pero con unas papas que tiene Dios. Y yo me pregunto, tal vez este hombre necesitaba a alguien que le colaborara en ese momento. Tal vez ese hombre me habría dicho, gracias, ay, porque usted lo hizo y uno ahí se abría toda la puerta y le habría podido predicar y tal vez yo era una persona que estaría ahorita acá sentada. Pero decidí hacer caso a mis instintos de, uy, no, qué pena, qué tal se ponga bravo. Pero si Dios me confirmó, para esto fue que se levantó temprano, no fuera para que les estuviera contando la historia que vi a alguien caer si no hice nada, sino para que hubiera hecho algo por esa persona. Y no era coincidencia, no fue coincidencia, pero yo hice que esa oportunidad se volviera en algo totalmente distinto, a una oportunidad. Fue una historia. Y muchas veces en nuestras vidas pasan cosas así que nosotros desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Muchas veces pasamos por trabajos sin que las personas ni siquiera sepan que usted fue cristiano. Muchas veces pasamos por un trabajo sin que la persona conozca a Cristo. Muchas veces en la universidad se pasa sin que las personas conozcan a Cristo por medio de nosotros. Y no esperemos que otros hagan por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Si Dios nos pone en un lugar es porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Dejemos el temor. Si yo no hubiera tenido temor tal vez en el momento de acercarme a ese muchacho, lo que les digo, tal vez la historia de ese muchacho, pues no sé, porque tal vez hasta cristiano sea, yo ya lo estoy mandando al mundo. Tal vez sea cristiano, pero por algo Dios lo estaba permitiendo. Y es eso, no tengamos temor de la situación, no tengamos temor a quedarnos callados. No tengamos temor de decirle a la gente la verdad. No tengamos temor a decirle a la gente que solamente tenemos salvación por medio de Jesucristo. No tengamos temor en decirle a alguien si está siendo injusto.
No tengamos temor en acercarnos a alguien y pedirle perdón, decir me equivoqué. Y eso va para todos nosotros, seamos padres, seamos empleados, seamos patrones, seamos lo que seamos. Normalmente en nuestra humanidad tendemos a equivocarnos, a menos que seamos guiados por Dios. Cuando somos guiados por Dios, el margen de error yo creo que es cero. Si no somos guiados por Dios, yo creo que el margen de error es del 99.9%. No esperemos más, no esperemos más y no es coincidencia lo que Dios pone en nosotros. No es coincidencia. Si Dios le dio unos hijos, no Dios se lo dio porque quería que usted tuviera hijos o era su deseo. Dios los puso porque sabía que usted era capaz de criarlos en el temor de Él. Si Dios le dio una esposa es porque Dios sabía que usted le iba a amar y le iba a respetar. Si a una mujer le dio un esposo es porque Dios sabía que iba a saber edificar su casa en el temor de Dios. Iba a ser una mujer sabia que iba a llevar su hogar hacia Dios siempre. Que si en algún momento su esposo falla, va a encontrar unas palabras que lo van a guiar hacia Dios, sino una cantaleta. Y nosotros normalmente actuamos totalmente diferente a lo que Dios quiere. Realmente actuamos diferente a lo que Dios quiere. Normalmente la Biblia dice que nosotros no tenemos una batalla contra carne y sangre, sino contra principados y eso lo veo muchas veces reflejado en los hijos. Cuando nosotros tenemos un hijo rebelde en casa, muchas veces se empieza a pelear es con este hijo, en vez de empezar a reprender lo que él está viviendo. Y las palabras hacia su hijo son, es que usted es un rebelde, usted es un vago, usted no quiere obedecerme. ¿Por qué no si ensayamos en vez de tratar de esa manera a nuestro hijo, empezamos a reprender lo que está llevando a mi hijo hacia eso? Si es la música, si es la televisión, si son muchas cosas. Las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser distintas. Y muy seguramente vamos a ganar nuestro hijo para Dios. Si es el hijo en el caso el que es cristiano y sus padres son los que no creen, no se pongan a pelear con sus papás que nunca los van a escuchar. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Nosotros podemos reprender espíritus, pues si mis papás no creen, yo no voy a ir a coger a orar por él y venga, le reprendo ese chuki porque no va a pasar. Tal vez va a decir que estoy loco y nunca me va a ir ahora así. Pero los demonios sí tienen oídos sensibles. Usted los puede empezar a reprender y ellos van a escuchar. Si usted los empieza a atar, ellos no les queda más remedio que obedecer. Y en su debido tiempo no les va a quedar solamente el remedio, sino huir. Y así pasa con ustedes, padres. Si tienen un hijo que está rebelde, está teniendo algún problema, empiecen a orar por él. Empiecen a orar por él. No tomamos la actitud de que si escucha la música incorrecta, voy y le cojo y le rompo todos los cielos y le rompo la ropa, porque no me va a ganar mi hijo. Lo que va a ganar es que mi hijo se ponga más rebelde, porque está siendo influenciado por demonios. Entonces tengamos esas batallas con lo que debe ser, no con las personas. Si la tenemos con lo que debe ser, vamos a empezar a ganar de verdad realmente personas para Cristo, en nuestras casas, en nuestros hogares. Si el patrón es rebelde o es injusto, empecemos a orar por él, empecemos a bendecirlo y veremos que las cosas van a empezar a cambiar. O empecemos a cambiar nuestra actitud también, porque si él nos dice algo, el patrón injusto, y nosotros nos ponemos de una vez también bravos, entonces el que más bravo se ponga gana. Patrón es patrón y si se aburre usted lo echa. Es así de simple y la gente es que es injusto, pero qué culpa era el patrón injusto y todo, pero ahí necesitaban el trabajo. Oremos, oremos y cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de reaccionar también ante las situaciones. Si sabemos que alguien es peleón, que no se le puede decir nada porque por todo se pone bravo y uno ya ve que esté bravo, no le digamos nada. No le digamos nada. Cada persona tiene un momento en que sabe escuchar. Cada quien. Hay unos que estando bravos se sientan y como que piensan las cosas y se dejan hablar. A otros bravos no se les puede decir nada. Es como quererle quitar un pedazo de carne a un león. No se puede. Es así. Pero hay personas que pueden escuchar, se les calma y uno les puede hablar en el momento. Hay otras que no. Seamos sabios y sepamos cuándo decirle las cosas. Pero digámosle las cosas en el temor de Dios, con amor y en el momento indicado. No nos pongamos a la par a la situación. Para ir terminando, porque ya es tarde. Versículo 24, despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cuando Dios nos da la respuesta, no dudemos en tomar lo que Dios nos dio. Muchas veces Dios nos habla de una manera por sueños, a través de su palabra, muchas veces habla nuestro espíritu. ¿Por qué dudamos en tomar lo que Dios nos dio? Dios no se equivocó si no lo dio. Dios sabe por qué nos da cada cosa. Dios sabe por qué Dios nos manda las cosas a nuestra vida. Entonces no dudemos en tomar lo que sabemos que viene de Dios. Y José sabía que lo que venía en el vientre de María era de Dios. Así debe ser nuestras vidas. Que lo que nosotros recibamos sepamos que realmente viene de las manos de Dios. Y eso solamente es el resultado de haberle preguntado a Dios que si lo debemos tomar, qué debo hacer con la situación. Eso lo debemos pensar en el momento que ingresamos a un trabajo, en el momento que ingresamos a la universidad. Muchas personas entran en la universidad por decir que estudio y muchas veces sus vidas terminan lejos de Dios. Muchas veces personas reciben a un esposo y sus vidas resultan también lejos de Dios. Muchas veces se recibe un trabajo y sus vidas terminan lejos de Dios. Por eso cuando tomemos las cosas debemos estar completamente seguros que lo que estamos recibiendo viene de Dios mismo. Versículo 25 ya para terminar. Dice, pero no la conocí hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese versículo es bien chévere porque pues, nos habla también pues, de la justicia de José con su mujer. Él la respetó hasta el último momento. Después que la conoció no la respetó, pero él respetó todo. Él respetó todo y dice que ya cuando la recibió, su corazón estaba sano. Estaba sano. Y así debe ser nosotros cuando recibamos las cosas, nuestro corazón debe estar completamente sano para recibirlo. Nuestro corazón y nuestra mente están realmente alineados con la voluntad de Dios, para que lo que venga va a ser el resultado de lo que vivimos con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que en todo momento tengamos un encuentro con el Espíritu de Él, que alineemos lo espiritual con lo carnal, que alineemos nuestras vidas con lo que Él tiene para nosotros. Y es momento que empecemos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida espiritual, si realmente la tenemos, si realmente estamos siendo hombres justos o mujeres justas, si realmente estamos haciendo lo que le estamos tratando de mostrar a algunos. Y no intentemos engañar a Dios porque Dios no puede ser burlado. Dios jamás será burlado por ninguno de nosotros. Dios jamás nos dará tampoco algo que no podamos manejar. Y Dios nos puso donde nos puso para que fuéramos luz, para que fuéramos testigos de Él, para que la gente nos pueda ver y diga, vale la pena ser cristiano, vale la pena dar la vida incluso si es necesario por Jesús. Que nuestros nombres sean conocidos como hombres que dieron todo por Dios, que en ningún momento dudó hacer algo por Dios. ¿Qué ganamos? Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, ¿qué gano con que ganara el mundo si yo me estoy perdiendo? ¿Qué ganaría eso? ¿Qué ganaría? ¿Qué ganaría decir que trabajo para Dios si no lo estoy haciendo con el corazón correcto y cuando muera no va a ir delante de Dios? No ganaría nada. Personas serían salvas, pero mi vida no sería salva. Por eso vivamos una vida justa delante de Dios y delante de los hombres. Preguntémosle a Dios qué es lo que debemos hacer ante cualquier situación antes de juzgar, antes de abrir nuestra boca. Si es necesario, tomémonos un tiempo y reflexionemos y hablemos con Dios. Y con las personas seamos justas. Preguntémosle si tal vez lo que escuchamos fue lo que escuchamos o tal vez nos equivocamos.
eso cambiará las cosas en nuestras vidas. Eso cambiará cada situación de nuestras vidas. Y eso hará que cada día podamos hacer avanzar el reino de Dios con justicia. No hay nada más. No hay nada más que podamos hacer. Seamos sinceros con lo que le estamos diciendo a Dios y seamos sinceros delante de los hombres con lo que hemos aprendido de Dios. Ya es casi mediodía, pues esa era mi enseñanza para el día de hoy. Creo que para mí fue una, una de las mayores cosas que Dios me ha mostrado. Ha sido un tiempo un reto para mí también, fue un tiempo en que me tocó sacrificar varias cosas que no me gustaría sacrificar, y una de esas fue como horas de sueño, pero cada día siento vale la pena. Valió la pena decir que cada día puedo conocer más a Dios. No, no la tengo toda, pero cada día puedo saber que puedo conocer a Dios de una manera distinta. Y así como sé que ha hecho conmigo, ha hecho con muchos de los que están acá, que Dios los ha llevado en un proceso, que Dios los ha permitido estar en ciertas situaciones para que lo conozcan a Él. Y eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos a Él. Dios no quiere nada más distinto, sino eso, que lo conozcamos a Él. Dios quiere que lo honremos. Dios quiere que seamos luz. Pero por nuestras fuerzas nunca lo vamos a lograr. Por nuestras fuerzas nunca van a salir las cosas bien. No esperemos que Dios nos arregle nuestros errores. Aunque Él lo puede hacer, no es la manera en que Él lo quiere hacer. Él tiene una manera, Él tiene un trato con cada uno de nosotros. Y es por su amor que estamos acá. No es por más. Entonces, déjenme orar por ustedes antes de terminar la reunión. Déjenme bendecirlo. Y espero que cada uno de ustedes la palabra haya sido sembrada y tenga que ser dando fruto en su tiempo. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, por tu obra en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú pensaste en nosotros, Señor. Gracias porque tú tomaste tiempo, Señor, para pensar en cada uno de nosotros, Señor, y nos pusiste, Señor, en lugares para que fuéramos testimonios de ti, Señor. No permita, Señor, que el enemigo, Señor, o nuestros corazones, Señor, obstinados nos lleven lejos de ti, Señor. No permitas que seamos hombres injustos. No permitas, Señor, que algún día lleguemos a decir, yo fui cristiano, Señor. Sino, Señor, todo lo contrario, que cada día, Señor, te pueda conocer más, Señor. Que le pueda mostrar a los hombres que somos hijos tuyos, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Te pido que seas tú derramando tu Espíritu Santo sobre ellos. Que seas tú, Señor, haciendo justicia al que lo necesita, Señor. Que seas tú trayendo respuesta al que ha clamado, Señor, por una respuesta. Que seas tú trayendo sanidad sobre el enfermo. Que seas tú, Señor, trayendo libertad sobre el cautivo. Padre, levanta un cerco sobre la iglesia, Señor. Y no permita, Señor, que el enemigo nos haga caer en vergüenza, Señor. Padre, te pido que seas tú despertando en nosotros una sed de oración por ti, Señor. Que empecemos a vivir un avivamiento, Señor, en nuestras vidas, en la congregación, Señor, en este barrio y aún en esta nación, Señor. Que podamos ser luz donde estemos, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Los bendigo, Señor. Cúbrelos a cada uno, Señor. Envía ángeles protectores, Señor, si aún es necesario, Señor. Y no permitas que ninguno se aparte ni a diestra ni a siniestra, Señor. Hoy te bendigo, Padre, y te doy gracias, Señor, porque esta es tu voluntad, Señor, hacernos tus hijos. Gracias, Rey. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.
pedirles que estén de pie un momento, por favor. Y vamos a cerrar este momento con este coro que dice Torre Fuerte.